Señora vicepresidenta, ¿por qué tapó usted la corrupción? Es mentira. El señor Aldama le han llamado ustedes delincuente confeso en el día de hoy. Pero antes que eso le dieron ustedes la medalla a la Orden del Mérito de la Guardia Civil por sus profundos valores y por su tributo a España. ¿Cuándo conoció usted y de parte de quién la trama existente dentro del gobierno? Usted me interrumpa, voy a contestar. Es que yo pregunto y usted responde. Le hago preguntas claras y directas. Puede responder con un sí, con un no. Nosotros no tenemos obligación de denunciar algo que ustedes debían saber. Nosotros no promulgamos reales decretos haciendo exención de IVA a la compra de productos de material sanitario. Algo que usted tiene que conocer, porque si no lo conoce es que es una verdadera incompetente. En 4 años no ha hecho usted absolutamente nada. Si se llegara a demostrar que usted tuvo, hoy y no lo recuerda, alguna reunión con el señor de Aldama, ¿dimitiría usted? No se puede demostrar lo que no ha ocurrido y, por tanto, no creo que esta comisión tenga que especular. Pero es que esta estrategia de defensa que usted invoca a la hora de enjuiciar el comportamiento, las declaraciones o los impulsos del señor Aldama tampoco es muy coherente, porque el señor Aldama realmente se está incriminando a sí mismo. Este señor que ustedes ahora le están poniendo de delincuente confeso y que sí que está en un proceso judicial, hay que reconocer que ha estado muy relacionado con el Gobierno. No saldrá después ninguna prueba que usted haya mantenido algún encuentro o aunque sea de más gente con él. Sabe que la agenda de Koldo García, requisada por la Guardia Civil, revela citas con su jefe de gabinete coincidentes con la confesión de Aldama. En estos momentos vamos a suspender la comisión. Voy a despedir a la vicepresidenta. Nos parece absolutamente impresentable que la señora vicepresidenta haya cambiado la fecha porque a ella le venía bien este día y sabiendo que había pleno en el Congreso, porque esto es notorio y público, haya procedido de la manera en la que lo ha hecho. No tiene ninguna justificación, salvo una falta de respeto total y absoluto a esta comisión. Me parece un insulto, y quiero que conste en acta, un insulto a Cortes Generales y al Senado. La vicepresidenta tiene el derecho al voto, pero lo que usted oculta es que tiene derecho al voto telemático también. Y podía haberlo comunicado y lo hubiéramos resuelto mucho mejor. Quiero no apreciar mala fe en esta acción. De lo que se trata en esta comisión es de poner claridad, de dilucidar si hay responsabilidades políticas, pero también es verdad que hay personas y hay una alarma en la calle fruto de estas declaraciones y fruto de otros informes que no son de delincuentes confesos como es la propia UCO. Entonces yo voy a formular las preguntas y usted pues tendrá que contestarme la verdad o no contestarme, usted verá. ¿Usted conocía al señor Aldama? No. O sea, ¿no es cierto que usted mantuvo reuniones telemáticas? Es radicalmente falso. Nunca. No saldrá. Es que, a ver, yo le pregunto porque además a veces vienen aquí ministros, nos dicen cosas y luego ministros o gente del Gobierno que luego sale y ha sido otra cosa. Entonces le digo, ¿no saldrá después ninguna prueba que usted haya mantenido algún encuentro o aunque sea de más gente con él? No. Primero, no creo que ningún miembro del Gobierno haya venido aquí a decir una cosa que posteriormente haya salido otra cosa. Y también creo que he seguido, es lo que creo, señora Caballero, es lo que creo. Y en segundo lugar, le insisto, nunca, jamás me he reunido con el señor Aldama, ni presencialmente ni por videoconferencia. Por tanto, no puede aportar ninguna prueba de algo que no ha ocurrido. Hace unas pocas semanas el ministro Marlaska respondió que no conocía de nada al señor Aldama. Hemos sabido que ha sido hasta condecorado por el propio ministro que ha firmado, independientemente que puede no haberlo conocido, también es cierto. Es que efectivamente. Pero bueno, también es cierto, sí. Pero también es que es mucha casualidad que luego también participase pues, de 5 días en un campo de élite restringido a la Guardia Civil. Lo que menos, cuando menos, este señor que ustedes ahora le están poniendo de delincuente confeso y que sí que está en un proceso judicial, hay que reconocer que ha estado muy relacionado con el Gobierno. No, le niego la mayor, no. Habrá estado relacionado con las personas que conocía, no con el Gobierno y evidentemente no con mi persona y el resto varios ministros del Gobierno. El resto de ministros que han comparecido a lo largo de estas jornadas de la Comisión de Investigación, así también lo han hecho saber. El hecho que alguien haya recibido una condecoración de uno de los cuerpos que tutela el señor Marlaska no implica que uno conozca a esa persona, ni mucho menos. ¿Usted le conocía a Koldo García? Yo lo había visto. Conocer es quizás una expresión mucho más profunda. Yo lo había visto con el señor Ábalos
y creo que es un hombre que llama la atención por su corpulencia. Por eso, bueno, pues creo que todo el mundo lo ha visto al lado del señor Ábalos, porque destacaba por su corpulencia. Y usted sabe que la agenda de Koldo García, requisada por la Guardia Civil, revela citas con su jefe de gabinete coincidentes con la confesión de Aldama, que dice, y también coincidentes con las fechas en las que se habla de un presunto pago de 25.000 euros. Esto, usted que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, pero también pone la mano en el fuego o le quita toda veracidad también a los informes de la Guardia Civil. Decirle que los informes de la Guardia Civil nunca han hecho referencia a la persona que usted menciona, jamás han hecho referencia. Esto viene solo y exclusivamente de la declaración de una persona que sale en ese momento puntualmente de la cárcel para poder declarar como imputado, es decir, no tiene obligación de decir verdad, y yo considero que es una estrategia clara de su defensa. Y si no, a los hechos posteriores me remito. O sea, una clara declaración. Nunca ningún informe de la UCO puso de manifiesto nada en relación con mi director de gabinete. Bueno, como usted sabe, el señor Víctor de Aldama firmó el pasado jueves en la Audiencia Nacional que pidió un favor a Carlos Moreno para que consiguiera un aplazamiento precisamente de esta empresa de Pilot, y que su jefe de gabinete le dijo que antes tenía que hablar con su jefa. La jefa de su jefe de gabinete es usted, entiendo. ¿Le comentó algo a usted sobre la necesidad de aplazar el embargo de esta empresa o de algún embargo, aunque no mencionara la empresa? Mire, señora Caballero, yo no voy a hacer ningún comentario respecto a las declaraciones del señor Aldama, que las hizo en calidad de imputado, es decir, que no tenía ni obligación de contar la verdad, y la realidad es que lo que dijo fue una serie de mentiras dirigidas a personas honorables y en concreto a la que usted se refiere, a mi director de gabinete. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno y, por tanto, sé que siempre en el desarrollo de sus tareas lo que ha primado es justamente la responsabilidad y el servicio público. ¿Usted ha hablado con su jefe de gabinete de estas acusaciones? Vuelvo a repetirle que no voy a hacer ninguna referencia a lo que esta persona pueda utilizar para lavar su imagen. De todas maneras, entonces, lo único que me ha quedado claro es que quizás, aunque sea de una labor, como usted cree, propia de su trabajo, sí es cierto los encuentros que salen en la agenda que reflejan que ha mantenido con Koldo García. Cuando hablaba de Carlos de Hacienda, se refería a su jefe de gabinete. Yo le insisto que, por supuesto, un asesor de gabinete, como era el señor García, sobre el director de gabinete de un ministerio como el de Hacienda, en el que muchas veces se recurre justamente para agilizar procedimientos, para saber qué problema hay con un expediente, todas estas cuestiones propias de los ministerios, que no de empresa, sino de los propios ministerios, pues evidentemente todo el mundo, insisto, tiene el teléfono de mi director de gabinete, pero nunca, jamás, mi director de gabinete hizo nada parecido, relacionado o que tenga algún tipo de coincidencia con lo que el señor Aldama dijo en su declaración. Nunca, jamás. Y sobre el rescate de Europa, ¿cuál fue su cometido? ¿Tuvo algún papel? Yo creo que el papel más importante que jugó el Gobierno es detectar en una situación de pandemia. Suyo, digo. Perdón. El suyo, concretamente. Sí, pero me va a permitir usted contextualizarlo porque soy miembro de un Gobierno. El papel que tuvo el Gobierno a la hora de afrontar la pandemia, entre muchas otras cuestiones que tenían que ver con la seguridad, básicamente de las personas, tuvo que ver con que no se produjera un daño estructural a nuestro tejido productivo por la dificultad de movilidad del conjunto de los ciudadanos. En ese paquete tenía una especial relevancia todo lo que son las líneas aéreas, porque había sufrido un impacto muy importante con motivo de la falta de movilidad prolongada y la falta de vuelos internacionales. Por eso le decía que es que yo esta explicación ya la hemos oído. La cuestión era si usted había tenido alguna relación concreta, que también ha salido, y usted ha dicho no ha participado en una videoconferencia, pero le dicen que sí, y quiero asegurarme de que usted ni videoconferencia ni no ha participado en alguna reunión para este rescate en la que estuviese Víctor de Aldama. Es que se lo vuelvo a repetir, que me ha preguntado usted ya lo mismo. Se lo vuelvo a repetir, nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. ¿Usted fue al cumpleaños, al 60 cumpleaños del señor Ábalos? Sí. Esa organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños. No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos... ¿Y no vio a Aldama? Yo no vi a Aldama, yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era Aldama.
¿Y su jefe de gabinete fue a esa celebración? No lo recuerdo. Bueno, tampoco estarían tantos, ¿no? Bueno, que no recuerdo ahora mismo hace muchísimo tiempo. Creo recordar que esto fue hace como 3 o 4 años. Y con el señor Santos Cerdán también entiendo que pues, la relación de compañeros de partido, de la dirección, que la tiene, y también estará sorprendida con las declaraciones que ha habido. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y, más allá de ello, tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Pues hay diferencia de trato a todas luces entre la reacción que tuvo el partido con el señor Ábalos, que no estaba imputado, y lo que está pasando con otros cargos del partido a los que les ponen la mano en el fuego. Yo, no, si fuese militante imputados. o si fuese uno de los otros, diría, hombre, o si fuese el señor Ábalos, diría, pues desde luego… Señora Caballero, es que no está imputado. Es que lo único pero que es que se sabe… el señor Ábalos, cuando dio el acta, tampoco estaba imputado. Sí, pero había indicios que aparecieron en los medios de investigaciones… Pues como ahora, pero es una práctica habitual que hay veces que los delincuentes cuentan cosas y así obtienen, si son verdad, ciertos beneficios. Y quizás por eso al señor Aldama le han dejado en la calle. Muchas gracias, señora Caballero. Bien, señorías, se ha solicitado por parte de la señora Montero, la vicepresidenta, la suspensión de esta comisión porque tiene que proceder a votar en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, en estos momentos vamos a suspender la comisión. Voy a despedir a la vicepresidenta. Ciertamente esta presidencia no conocía el hecho de que ha solicitado la señora Montero el aplazamiento o la suspensión de la comisión hasta que ha iniciado la misma. Yo no voy a presuponer nada. Lo que sí que quiero decir es lo siguiente. He tomado la decisión y en el uso de potestades que asisten a esta presidencia. La comisión la reanudaremos a las 4 de la tarde porque tiene 2 votaciones y el consumo de tiempo casi se va a 2 horas y pico. Pero lo que sí que quiero advertir que de aquí en adelante esta presidencia va a aplicar el reglamento a rajatabla. Cuando alguien compareciente tiene algún problema, lo suyo es comunicarlo a la mesa para intentar resolverlo, cosa que no ha sucedido. Insisto, no soy una persona que no entienda los deberes de los diputados o los senadores y, por lo tanto, he accedido a esa petición, pero ya me hubiera gustado que se le hubiera comunicado a esta mesa la circunstancia porque lo hubiéramos resuelto de otra manera. Sí, señor presidente, desde el respeto a la decisión que esa presidencia ha adoptado, como no puede ser de otra manera, este grupo sí quiere hacer constar que nos parece absolutamente impresentable que la señora vicepresidenta haya cambiado la fecha porque a ella le venía bien este día y sabiendo que había pleno en el Congreso, porque esto es notorio y público, haya procedido de la manera en la que lo ha hecho. No tiene ninguna justificación, salvo una falta de respeto total y absoluto a esta comisión. Quiero manifestar en nombre de los 3 senadores de Vox nuestra más enérgica protesta ante la actitud de la señora vicepresidenta. Evidentemente, esto son cortes generales y tan importante es esta comparecencia como cualesquiera otras obligaciones que pueda tener la vicepresidenta. Nos parece un insulto, y quiero que conste en acta, un insulto a Cortes Generales y al Senado. Gracias, señor presidente. Aclarar a sus señorías que han manifestado una serie de cuestiones que yo no voy a entrar ni voy a valorar, que el voto de un diputado es un derecho constitucionalmente reconocido. Y punto. Es decir, y evidentemente en estas comisiones de investigación no es la primera ni me temo que será la última vez que se dé esta circunstancia. Y por lo tanto creo que hemos obrado con arreglo a derecho con respecto a lo que teníamos que hacer, porque la compareciente ha manifestado claramente su voluntad de estar y estaba, y añado una cuestión que me parece importante. Miren, esto de convocar a la gente por trámite de urgencia tiene estas cosas, y sobre todo cuando no se motivan. Mire, señor Gil, no tiene la palabra, porque usted acaba de interponer un recurso contra la mesa y la mesa resolverá. Pero le voy a contestar. Usted tiene una mala costumbre. Mire, no le voy a contestar a eso, se lo diré en privado.
La vicepresidenta tiene el derecho al voto, pero lo que usted oculta es que tiene derecho al voto telemático también. Y podía haberlo comunicado y lo hubiéramos resuelto mucho mejor. Insisto, ha sido una decisión de esta presidencia que entiende la importancia del voto. Y quiero no apreciar mala fe en esta acción. El señor Víctor de Aldama, en su declaración el pasado jueves, afirmó haber mantenido una reunión con usted por videoconferencia. Usted ha negado esta mañana no solo sobre el rescate de Eru. Usted ha renegado esta mañana no solo la existencia de esa reunión, sino cualquier tipo de reunión entre usted y el señor Aldama. Pero esto contradice por completo la declaración del señor de Aldama. Si se demostrara la existencia de esta videoconferencia con el señor Aldama, ¿dimitiría usted? Yo lo vuelvo a reiterar, señoría, por si ha habido alguna duda o por si le cabe alguna duda. Es radicalmente falso. O sea, si se llegara a demostrar que usted tuvo, y no lo recuerda, alguna reunión con el señor de Aldama, ¿dimitiría usted? Le vuelvo a preguntar. Y yo le vuelvo a reiterar, no se puede demostrar lo que no ha ocurrido. Bueno. Y, por tanto, no creo que esta comisión tenga que especular a propósito de cuestiones que no son. Creo que su función, tal como está establecida, es justamente intentar arrojar luz a los hechos que ustedes investigan. No me aclare usted cuál es mi función, que la tengo muy clara, no, señora vicepresidenta. No, perdone, no me interrumpa. La función de esta comisión, señora vicepresidenta, es intentar esclarecer las responsabilidades políticas derivadas de un gigantesco caso de presunta corrupción que afecta a su partido. El relato es más que verosímil, porque la empresa logró posponer el pago sobre el que la agencia tributaria exigía un aval, según las informaciones, insisto, que yo tengo. Y por ello, presuntamente, y según el señor Aldama, y sintiéndolo mucho, al señor Carlos Moreno le pagaron 25.000 euros a su mano derecha. ¿Qué quiere usted? Es un testimonio y los indicios que obran en mi poder, pues, hacen verosímil el relato. ¿Qué quiere usted? Porque al fin, a nuestro juicio, hubo aplazamiento. De unas expresiones que son falsas. Y yo le vuelvo a insistir en que son falsas. Y vuelvo a insistirle en que el señor Aldama desarrolló una estrategia de defensa y a los hechos que se produjeron posteriormente me remito. Pero es que esta estrategia de defensa que usted invoca a la hora de enjuiciar el comportamiento, las declaraciones o los impulsos del señor Aldama tampoco es muy coherente, porque el señor Aldama realmente se está incriminando a sí mismo. No está negando que él haya cometido ninguna de las acciones que se le imputan, ¿no? Sino que las está subrayando. Lo que ocurre es que también explica en qué circunstancias se hicieron y esas explicaciones resulta que, claro, que según su testimonio del señor Aldama les afectan a ustedes. Señora vicepresidenta, tampoco se trata de las afirmaciones solo del señor Aldama. Es que la agenda de don Koldo García Izaguirre, que está intervenida por la UCO, coincide con aspectos sustanciales de la confesión del señor Aldama. Y de ahí se deduce que el señor Koldo se reunió con don Carlos Moreno, su mano derecha, al menos en 5 veces, en año y medio, fuera del ministerio. La confianza que usted sigue manteniendo con el señor Moreno, y esta es mi pregunta, ¿cree usted que es compatible con estas evidencias de la agenda? Ya no le pregunto del testimonio del señor Aldama. No, de la agenda. ¿Cree que son también compatibles para que usted lo siga teniendo en su cargo y como su mano derecha? Mire, yo le vuelvo a repetir lo que esta mañana dije. El señor Aldama tiene abierto 2 causas judiciales por la actuación de la agencia tributaria. Por eso no me resulta extraño que el señor Aldama, justamente con Hacienda, haya querido señalar a personas que son absolutamente inocentes. Pero que le estoy hablando de la agenda del señor Koldo, que no le hablo del señor Aldama. Yo le estoy contestando de lo que usted me ha preguntado. Y señora Montero, usted hoy, esta mañana, ha faltado a la verdad en esta comisión. Usted hoy ha mentido. Usted hoy, cuando ha dicho que tanto en la parte y en la pieza relativa al fraude de hidrocarburos como en la llamada trama Koldo, las actuaciones que el señor Aldama está en curso proceden de la agencia tributaria, ha mentido. Ha mentido en menos en cuanto a la llamada trama Koldo. Y lo voy a explicar, y usted va a tener ocasión de explicarse. Porque, señorías socialistas, la búsqueda de la verdad no es ni una pantomima ni una amenaza, sino, como he dicho, el camino a la justicia. Y la verdad es tozuda. Señora Montero, quien denunció la trama en los tribunales fue el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
Aquí está la primera parte de esa denuncia, señorías. Quien reconoce que fue así es la Fiscalía en su querella. Con fecha 10 de marzo de 2022 fue presentada denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada por parte de don Alfonso Serrano Sánchez Capuchino. ¿Ve usted aquí en un sitio la agencia tributaria? No, ni la encontrará. Porque en estas actuaciones la agencia tributaria participó cuando la UCO le pidió a la ONIF que aportara el auxilio judicial. Lo hizo a partir del año 2022 y nunca correspondió la iniciativa a la agencia tributaria tal como usted ha dicho. Hoy ha intentado decir que son ustedes los adalides contra la lucha contra la corrupción y no es verdad. Porque dígame, señora Montero, y es una pregunta que quería hace mucho tiempo realizársela, exactamente usted, ¿cuándo conoció a través de la ONIF, la UCO, la agencia tributaria, la Intervención General del Estado, que había una trama, hoy organización criminal, que estaba valiéndose de sus contactos en los distintos ministerios para lucrarse con la compraventa de mascarillas? Señora Montero, ¿cuándo conoció usted y de parte de quién la trama existente dentro del gobierno? Usted me interrumpa, voy a contestar. Es que yo pregunto y usted responde. Le hago preguntas claras y directas. Puede responder con un sí, con un no o no lo sé, pero no lanzarnos soflamas aquí que no corresponde. Un momento, señor Camps. Usted me preguntaba, ¿cuándo conoció usted de la parte que tiene que ver con la trama Coldo? Y lo he contestado esta mañana. Lo conocí el día que se produjeron los registros en el Ministerio de Transporte. O sea, para centrarnos, en febrero del año 2024 dice que usted se enteró. Correcto. ¿Y entonces cómo sabe usted que estaba iniciando todos estos trámites la agencia tributaria con anterioridad? Porque lo he leído en la prensa. En la prensa... Ah, ¿usted se entera de lo que hace la agencia tributaria por la prensa? Sí. Ah, bueno saberlo. Por Pues mire, supuesto. yo le voy a decir por dónde debería enterarse y no era por la prensa. Porque pero muchas veces, señor Can, se filtran documentos de la agencia tributaria por parte de los periodistas o a los periodistas en el que uno ve cómo es el resultado de una investigación, pero los informes de la agencia tributaria, usted creo que lo sabe, debe de saberlo, son informes que van a la Fiscalía cuando se entiende que hay algún tipo de delito que está detrás y que se requiere su investigación. Por eso voy a preguntarle, vamos a ser sistemáticos. Vamos a ser sistemáticos. Y por tanto, señoría, termino. He conocido por la prensa todas las actuaciones que se habían ido formulando, incluidas las actuaciones de hidrocarburos, que evidentemente tampoco conocía. ¿Cómo se lleva usted con el señor Ábalos? Muy bien. ¿Relaciones profesionales únicamente o también personales? No, normalmente profesionales y de compañeros, no somos amigos, si es lo que me pregunta. Eran los tiempos en los que usted iba a sus cumpleaños, ha manifestado anteriormente. Fui una vez a su cumpleaños. Fue una vez a su cumpleaños. En ese cumpleaños usted no se recuerda haber coincidido con el señor Aldama. Le enseño una foto para ver ahora si viéndola usted lo recuerda. Es el de la izquierda. Es el de la izquierda. Entonces, usted no recuerda haber coincidido nunca con este señor, pero también consta que estuvo usted en noviembre del año 19, en la noche electoral. El señor Aldama estuvo en la sede y usted también estaba en la sede socialista celebrando. Tampoco recuerda haber coincidido con él. En la sede de una noche electoral, sobre todo cuando se ganan las elecciones, hay miles de personas. Bueno, en este caso se habían perdido. Sobre todo cuando se gana, le decía. En este caso se habían perdido. Bueno, el señor Aldama le han llamado ustedes delincuente confeso en el día de hoy. Pero antes que eso le dieron ustedes la medalla a la Orden del Mérito de la Guardia Civil por sus profundos valores y por su tributo a España. Pero es que además también, ¿reconoce este portfolio? Es el que tiene en el edificio Semillas de Moncloa. Solo está allí. Tiene uno el señor Aldama. Y dentro de eso, ¿sabe qué hay? Un nombramiento como embajador plenipotenciario para las relaciones con el gobierno venezolano. Ha pasado de embajador plenipotenciario entre el gobierno venezolano y de medalla a la Orden del Mérito de la Guardia Civil dada por su gobierno a que ahora digan que es un delincuente confeso. Yo se lo digo con claridad. El señor Aldama hace una declaración en sede judicial que declara como imputado, por tanto, sin tener obligación de decir verdad, en una estrategia de defensa en la que miente y señala a personas que son inocentes. Es lo que opino, es lo que creo y es lo que puedo transmitir en esta declaración, en esta intervención.
Usted manifiesta que miente, con lo cual los hechos no son verdad. Yo manifiesto que el señor Aldama miente. Y los hechos no son verdad, por lo tanto no ha cometido presuntamente ninguno de los delitos que dicen ustedes. Pero vamos, señora Montero. No, señor Can. No, es que se contradicen ustedes a sí mismos. No, pero no era ninguna pregunta, señora Montero. No era ninguna pregunta, señora Montero. Bueno, perfectamente. ¿Sabía usted que se habían hecho las compras de material sanitario con IVA? Cuando el IVA estaba vigente... ¿Cuando el IVA no estaba vigente? No, es lo que le estaba diciendo. Yo no sabía hasta que su compañero el otro día en esta comisión, a propósito de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, le comunicó que conocía que había un grupo de empresas que habían imputado el IVA y que posteriormente también lo habían devengado. No lo conocía, señores. Pues mire, todas estas que aparecen aquí, mire usted si hay la lista entera. Aparte de comentarlo luego otra cuestión, participaron en esa compraventa de material sanitario con IVA. Pero es que además usted tomaba razón en el Consejo de Ministros de esa compraventa. Tomaba razón cada compraventa y las hacían con IVA. Sí, señoría, le daremos el listado entero de todas las compraventas que tomaba usted razón que se realizaban con IVA. Pero le pregunto hoy más allá. ¿Puede hoy, señora Montero, decirnos si se ha iniciado por su parte la Agencia Tributaria las oportunas acciones para el reintegro del IVA indebidamente pagado en estas operaciones? Yo le agradezco, y así además se lo hizo saber el secretario de Estado de Hacienda. No, que señor secretario no le dijo nada. Señor Can, déjeme terminar por lo menos la pregunta que usted me acaba de hacer. Yo le agradezco que ustedes nos hagan llegar la información de la que dispongan, en la que tengan constancia de que alguna empresa, cuando no estaba vigente el IVA de las mascarillas, lo estaba repercutiendo. Señora Montero, nosotros no somos la agencia tributaria. Nosotros no tenemos obligación de denunciar algo que ustedes debían saber. Nosotros no promulgamos reales decretos haciendo exención de IVA a la compra de productos de material sanitario. Y nosotros no esperamos 4 años casi cuando han prescrito para decir, ahora me entero, ahora voy a ver si hay un fraude de casi 200 millones de euros y estos señores que compraron material sanitario, que además tenían el IVA, no lo han devuelto o incluso se lo han podido compensar, que es un doble infracción tributaria. Pero que usted dice, hay una dejación, claramente una incompetencia. Yo entiendo que no, señor Can. Usted dice que no lo han devuelto. Ustedes hacen acusaciones. No lo sé. De que, no usted lo sé, lo tiene que saber, yo no. No lo sé, no. Es que fue su grupo el que en esta comisión ha puesto de manifiesto estas circunstancias. Pero vamos a ver, señora Montero, creo que se equivoca usted de quién tiene la obligación. Se lo voy a volver a explicar. Usted estaba presente en el grupo que asesoraba al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Hacienda. Lo acaba de reconocer. Usted estaba en el Consejo de Ministros que aprobaba la toma de razón de dichas compras. ¿Sabe si iba con IVA o sin IVA? Que en este caso ya le digo yo que iban con IVA, porque además es público. Y en tercer lugar, así consta en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que usted también conoce. Y me quiere decir algo que usted tiene que conocer, porque si no lo conoce es que es una verdadera incompetente. En 4 años no ha hecho usted absolutamente nada para recobrar cientos de millones de euros que se pagaron indebidamente. ¿Es una pregunta? ¿Sí? Sí, pues le contesto. Mire, yo no hago valoración de la competencia o incompetencia que entienda que tienen su señoría. No la hago. Así que les ruego el mismo respeto. No. Sí, yo estoy aquí para controlar al Gobierno y puedo opinar perfectamente si usted es competente o no en el ejercicio de sus funciones. Y yo también hágalo si quiere. Mire, le voy a hablar de un procedimiento que se inició la Agencia Tributaria. En junio de 2020, dentro de los planes habituales de control de las devoluciones de IVA, enmarcada en el Plan de Control Tributario 2020, un equipo de inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria de Aragón inició una inspección a algunas empresas que, como ya han aparecido en medios de comunicación, en este caso Soluciones de Gestión y el señor Víctor de Aldama. Bien, estas actuaciones inspectoras a las que he hecho referencia continuaron en marcha hasta el febrero de este año, que es cuando se conocen por los medios de comunicación, porque el juez le pide al inspector autuario, el señor Raúl Burillo, que vino aquí, que realizara un informe y aportara la totalidad de las actuaciones realizadas en febrero de este año. Eso es lo que le consta a usted, y ahí es cuando dice que la Agencia Tributaria ha participado en ella. ¿Sabe lo que decía ese informe del señor Raúl Burillo? ¿Lo ha leído usted en prensa? ¿Lo puedo omitir? He leído extractos. ¿O le hago un pequeño resumen? He leído extractos. Extractos como que Soluciones de Gestión no ha demostrado una experiencia real conocida en el sector de los equipos de protección personal individualizado y en concreto en el de las mascarillas, que los verdaderos adjudicatarios del negocio son don Víctor de Aldama y don Juan Carlos Cueto. Por cierto, ¿conoce usted a don Juan Carlos Cueto?
que los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas, sumando las ventas y restando los gastos ligados a las mismas, son muy elevados, en concreto 16.874.000 euros, que el señor de Aldama no es declarante de IRPF desde 2015, que los partícipes han dejado de ingresar cuotas superiores al elemento objetivo del tipo penal del delito contra la hacienda pública. Y en julio de 2021, dice el señor Burillo, los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a ámbito superior. Preguntado aquí por ello, dice que lo elevó al jefe de Inspección Regional. Y como el jefe de Inspección Regional no puede articular denuncia por delito fiscal, a su vez lo elevó a la delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón y esta a la vez al director de Inspección número 2 de la Agencia Tributaria. Luego entraremos en ello porque a los dos los cesó usted posteriormente, justamente cuando tuvo usted constancia de las actuaciones. Qué casualidad, en febrero de este año. Pero estamos en julio del 2021. El inspector actuario lo eleva a sus superiores. ¿Usted tiene algún tipo de conocimiento de esto? La Agencia Tributaria nunca le comenta nada. No, le digo más. Comentaba anteriormente que el señor Aldama estaba procesado o está en este momento en causa penal por 2 delitos y le decía que se habían iniciado a raíz de la Agencia Tributaria. Me refería a esto en el caso del señor Koldo, del caso conocido como la trama Koldo, pero igualmente ocurrió en la trama de hidrocarburos. Por eso decía que no me parece casual que el señor Aldama haya querido señalar a alguien del entorno de Hacienda. Y a cualquiera que pueda entender lo que digo, lo sabe perfectamente. El señor Sánchez Manzanares, en sede judicial, declaró que la propuesta de soluciones de gestión le llegó a través de una comisión formada al efecto en el Ministerio de Transportes por el entonces subsecretario Jesús Manuel Gómez. ¿Lo conoce usted? Sé quién es. Sí, hoy cesado e investigado, la secretaria general técnica Angélica Martínez y el señor Javier Sánchez Fuentefría. Luego usted lo nombra en marzo del 2022 director general de presupuestos y el juez Ismael Moreno le llama como testigo en sede judicial para que responda sobre los hechos o manifieste lo que conoce sobre los hechos que se produjeron en esos meses del 2022. ¿Y sabe qué hizo ante el juez? Que sus funciones eran analizar las necesidades y gestionarlas, pero como el señor Koldo García y el José Luis Ábalos impusieron su criterio y su decisión, fueron los únicos responsables de la compra, declaró que al menos hay 238.000 mascarillas en el sótano del Ministerio y otras 206.000 en un almacén de Azuqueca de Henares, y ya señaló, reitero, al señor Koldo García y a José Luis Ábalos como responsables de una compra que él ya veía irregular. Lo ha declarado ante el juez. ¿No le dijo a usted absolutamente nada desde marzo del 2022 hasta cuando se entera usted en febrero del 2024? No, pero es que le digo más. Yo no he hablado. Si usted me lo dice, yo me lo creo. No, se lo digo. No he hablado con este señor a propósito de su paso previo por el Ministerio de Transporte. Hablo las cuestiones que tienen que ver con la vida ordinaria de mi ministerio. Y ni siquiera, no suelo hablar con él ni siquiera de cuando materia. Tiene constancia por la prensa del escándalo que se produce con las detenciones y los registros, le pregunta, hombre, si tú estabas allí, ¿te enteraste de algo? Mire usted, Tampoco. que estos temas son muy serios como para que uno... Sí, por eso le digo, estos temas son muy serios, muy dolorosos. Como para preguntar. Muy dolorosos para las personas que se ven implicadas de una u otra manera en este tema siendo inocentes, y lo que le puedo decir es que yo no le he preguntado a propósito de esta materia, le pregunto de presupuesto, que es la tarea en la que estoy. Señora vicepresidenta, ¿por qué tapó usted la corrupción? Es mentira. Es mentira que el Ministerio de Hacienda tape algún informe. Usted me está preguntando por qué en su día, cuando no se conocía siquiera las presuntas irregularidades que pudiera haber habido con la compra de mascarillas, no se hacen públicos los informes de la intervención. Por una razón muy sencilla, porque los informes de la intervención no se hacen públicos. Señor Can, no este, ningún informe de la intervención. Ustedes pueden pedir los expedientes y si hay información que no es confidencial, ustedes lo tienen a su disposición. No sé si ustedes en algún momento han pedido este informe o cualquiera de los demás informes, pero usted quiere con su pregunta, parece que veladamente, Montero, no se hacen públicas los informes de la intervención de las cuentas de cada una de las empresas estatales. Entre en la página web, por favor. Y el Ministerio de Hacienda jamás ocultó ningún tipo de informe. El Ministerio de Hacienda, el Partido Socialista, desde el minuto 1 han colaborado con la justicia. Ustedes destruyeron el ordenador a martillazo.
¿Va a aplicar lo dispuesto en la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción adaptada a la Agencia Tributaria por resolución de 12 de junio de 2023 al señor Víctor de Aldama? No entiendo la pregunta. Entonces, que no, No sé sabe, la risa no de conoce su usted las señoría. normas. Sí, Pues no aplaudo en entiendo el la pregunta. desconocimiento, señorías. Sí. Si le voy a aplicar la ley al señor Aldama, que Sí. yo sepa, el señor Aldama... Reguladora de la protección de personas que informan sobre Usted me infracciones está diciendo normativas si voy a y aplicar de la lucha ley, con... la que sea, al señor Aldama. Sí. El señor Aldama justamente está respondiendo ante la ley. Y, por tanto, el señor Aldama lo que tiene que hacer es responder en el proceso judicial que tiene pendiente. Cuando hay un proceso judicial abierto, señoría, hay que respetarlo. Y hay que respetar la instrucción y las conclusiones del juez. Vamos, que no le van a ustedes a proteger, como sí que manifestaba el señor Bolaños, que colabora con la justicia, tiene el apoyo del Gobierno. Señor Camps. Acabo. Señora Montero, después de analizar sus respuestas, las que ha dado, las evidencias y los hechos que hemos tratado de aquí, resulta inevitable plantear una conclusión que no por incómoda deja de ser obvia. Señora Montero, usted ocupa responsabilidades de altísimo nivel, tiene acceso a información privilegiada y capacidad de acción directa ante los casos de corrupción que hemos conocido durante estos últimos meses y años. Usted conocía esas irregularidades y eligió encubrirlas, permitiendo que prosperaran con total impunidad. ¿Miró hacia otro lado, desentendiéndose de sus responsabilidades? ¿O simplemente fue incapaz de detectar y actuar frente a prácticas corruptas? ¿O lo sabía y lo tapó? ¿O miró hacia otro lado, lo cual es una grave irresponsabilidad? ¿O simplemente es usted una incompetente? Tendrá que asumir responsabilidades políticas. Muchas gracias.